Las gomitas. Me encantan las gomitas. Dulces, ácidas, no importa. Todas las gomitas me gustan. Mira esta. ¡Ah, qué rico! Esta es de sandía. ¿Quieres? ¿Cómo se dice? ¿Quieres tratar? ¿Intentar? ¿Probar? Juepucha. Las tres se traducen como to try en inglés. ¿Cuál usamos para preguntar si quieres experimentar con tus sentidos el sabor de algo? Yo soy Mercedes y soy profe y voy a ayudarte a escoger cuál de todos se usa en diferentes situaciones. Ya no más. Bueno, vamos a empezar con probar. Quiero que pienses en probar como experimentar algo. Tú quieres experimentar para tener la evidencia de algo. Puede ser si la comida te gusta o para ver si algo que haces funciona o sirve. Entonces puedes decir, ¿me dejas probar tu comida? ¿O puedo probar tu comida? Voy a probar ese nuevo café a ver qué tal. Ya probé el matcha y es horrible. Por cierto, es horrible. Sí, ya lo probé y no me gustó. No me gusta el matcha, es horrible. Lo siento. Bueno, y para hablar de acciones, yo no lo uso tan frecuentemente, pero sí lo puedes escuchar de vez en cuando. Entonces podrías escuchar algo así como, voy a probar a reiniciar la computadora. Importante ese A. Voy a probar a reiniciar la computadora. Bueno, pero no tiene que ser necesariamente la primera vez que vas a hacer algo. Si vas a probar algo, puede ser la segunda o la tercera vez. Puede ser la 10ª vez. O sea, es posible que tú ya hayas probado algo en el pasado, pero como eres terco o terca, y puedes cambiar de opinión con tus gustos y preferencias porque eres libre, pues quieres probar si te gusta o si funciona. Por ejemplo, a mí no me gusta la berenjena. Obviamente estoy hablando de la comida, la berenjena. Pero la verdad, cuando alguien cocina berenjena, me gusta probarla. Me gusta experimentar a ver si de pronto esta vez ya me gusta la berenjena. Pero no me gusta. Ninguna vez. Yo solo quiero confirmar. Entonces ya sabes, probar es como tener una muestra de algo más grande, más importante. Es como estás haciendo un test. ¿Listo? Eso es una prueba, es probar. Mirar a ver qué tal. Un experimento. Voy a probar otra vez. Muy rico. Sabores artificiales, azúcar añadido, delicioso. Bueno, ahora hablemos de intentar. Intentar. Aquí ya pones un esfuerzo un poquito más importante. Aquí ya hay un esfuerzo voluntario para hacer una acción con un objetivo claro. A ver, fíjate en estos ejemplos. Voy a intentar terminar el reporte esta noche. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Aquí hay una acción con un esfuerzo físico, pero hay esfuerzo. Ella intentó dejar de fumar varias veces, o sea que fue una acción difícil y eso necesitó voluntad. Intentamos resolver el problema juntos, pero fue complicado. Aquí hay una colaboración, hay un objetivo claro. Entonces, aquí la persona que habla imagina el resultado y en su mente es un resultado positivo. Somos optimistas. O sea, yo estoy esperando que sí lo pueda hacer, pero no te prometo nada, no te aseguro nada. Pero soy optimista. Bueno, y ahora hablemos del último, que es tratar. Tratar. ¿Te parece difícil pronunciar ese verbo? Inténtalo. Inténtalo, ponle esfuerzo. Tratar. Yo creo que sí es difícil para los hablantes de inglés porque tiene esa combinación TR que a muchos les cuesta como tr. A muchos les cuesta eso y pronuncian como tratar. Sí, debe ser difícil. Cuéntame si es difícil para ti. Bueno, primero que todo, este verbo tratar, úsalo con la preposición de. Tratar de.
A esas dos palabras les encanta estar juntas. O sea, si adoptas a una, tienes que llevarte a la otra. Tratar de, siempre juntas. Disclaimer, muchas veces, y aquí puede estar gran parte de la confusión, muchas veces puedes usar tratar como intentar y puedes usar intentar como tratar. O sea, tú puedes decir, voy a intentar dormir un poquito. Y también puedes decir, voy a tratar de dormir un poquito. Y es lo mismo. Bueno, ya sabes que hay diferencias de matices, ¿no? En el significado, pero en general, pues la gente los interpreta como la misma vaina, la misma cosa. Voy a intentar, voy a tratar de dormir un poquito. Digamos que la diferencia entre tratar e intentar es que cuando tú dices tratar, le estás poniendo un sentido como más exploratorio, más experimental. Es como que vas a hacer la acción con voluntad, le vas a poner un poquito de esfuerzo, pero no mucho, poquito. Aquí ya no tienes tantas esperanzas. No, las esperanzas van bajando de nivel. Hay como más duda, como menos compromiso con el éxito. A ver, fíjate en estos ejemplos con tratar. Voy a tratar de llegar temprano mañana. O sea, vas a intentarlo, pero no garantizas que lo vas a hacer. Le vas a poner un poquito de esfuerzo. Voy a tratar de llegar temprano. Trata de no preocuparte tanto. Esta es una sugerencia para cambiar la actitud de una persona o una acción. Estamos tratando de aprender alemán por nuestra cuenta. Esto es un proceso de experimento y es un proceso de pronto autodidacta, lo haces por ti mismo, por ti misma. Pero sí, en todos estos casos podrías reemplazar tratar por intentar. Podrías decir, voy a intentar llegar temprano mañana. Acá no usas la preposición de, no es necesario. Voy a intentar llegar temprano mañana. Y fíjate que hay dos verbos en infinitivo. ¿Te dijeron que no podías juntar dos verbos en infinitivo? No, pues sí, sí puedes. Yo apruebo. Yo apruebo. También podrías decir, intenta no preocuparte tanto. Aquí tampoco usas la preposición de, no es necesaria, con intentar. ¿Ves? Entonces a veces esas diferencias de significado solo las vemos los que sobrepensamos todo lo que decimos. Entonces gente así es la que le ve la diferencia, los matices a cada cosa, a cada palabra. Es horrible. Yo soy una persona así. Todo lo que digo lo sobrepienso. Lo dije bien, lo dije mal, se dice así, no se dice así. Es horrible. Una cosa que también es fea es discutir conmigo. Discutir conmigo es una cosa desesperante porque yo analizo todas las palabras que tú digas. Todo. Lo desmenuzo. Tú dijiste que intentarías hacer eso, pero no le pusiste tanto esfuerzo. Terrible. No discutan conmigo. No es chévere, no es chévere. Yo analizo todas las palabras, es horrible. Pero en general las personas en su vida cotidiana no le ponen tanta tiza al asunto, ¿sí? No le ponen tanto misterio a la situación. Usan uno o el otro como salga. Voy a intentar ser más organizada, voy a tratar de ser más organizada, la misma vaina. Entonces, para terminar, quiero que te imagines tres caminos. Tú estás de pie frente a tres caminos diferentes. El primer camino es probar. Y acuérdate, probar es como dar un pasito para hacer un test, para experimentar algo. Voy a probar esta comida, voy a probarme este vestido. Ahorita hablamos de eso. El otro camino es intentar. Y en este camino vas con entusiasmo, con optimismo, con berraquera, con actitud. Crees que puedes hacerlo. Y el otro camino es tratar. Y cuando tú tomas el camino de tratar, pues ahí no tienes tanta seguridad. Quieres alcanzar un objetivo, pero vas así como con mucho cuidado. Ahora, importante, muy importante. Si estás hablando de comida o bebida y de experimentar los sabores de esa comida o esa bebida con tus sentidos, usa probar. Probar. Voy a probar esta gomita. Voy a probar este café. Voy a probar el arroz.
¿Quieres probar mi helado? Nada de intentar o tratar. ¿Quieres tratar este café? No, ni se te ocurra. No, 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 no. Probar, 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 probar. Y si estás hablando de ropa, generalmente se usa probarse, probarse. Entonces vas a decirlo así. Me voy a probar este vestido, ¿por qué no te pruebas ese pantalón? ¿Por qué no te pruebas esa chaqueta? ¿Por qué no te pruebas esa camisa? Seguro se ve bonita. Y así, probarse ropa o probar comida o bebidas. Bueno, ¿qué tal? ¿Sí te ayudé un poquito? Yo lo intenté. Lo intenté, espero haberlo logrado. Tú me dirás. Igual ya sabes que estoy salivando. Ya sabes que hay que usar lo que aprendes varias veces para que se te quede aquí. Bueno, entonces inténtalo. Intenta escribir diferentes ejemplos. Intenta pensar en qué situaciones usarías esos ejemplos, ¿vale? Y sigue practicando. Un video cortico. Si te quedaste hasta acá, muchas gracias por verlo. Yo intento subir videos cada sábado. Hasta ahora, todo bien. He cumplido todos los sábados desde que empecé. Lo he logrado. Vamos a ver cuánto me dura la racha. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Cuéntame qué verbos se te complican. Cuéntame en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao.